enfrentar la adversidad, el problema. Oh, la gloria de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza del Señor. Gloria a Dios. Dios le bendiga, los saludo con la paz del Señor, hermanos. Pueden tomar asiento. ¿Hay alguien que está por primera vez? Yo le quiero dar la bienvenida a Eduardo, que no se la hemos dado, porque bueno, cuando hemos vuelto, no hemos vuelto y fue todo tan repentino que hay algunas cosas que se nos pasan, ¿no? Entonces tenemos la costumbre, como nos enseña el pastor, de darle la bienvenida a los hermanos que vienen por primera vez para que se sientan cómodos. Y a aquellos que han vuelto al Señor, hoy también le queremos dar la bienvenida. Así que le vamos a dar la bienvenida a Eduardo, te saludamos con la paz del Señor y te decimos que sea bienvenido en el nombre del Señor. Bienvenido a la casa de papá, a todos hermanos. Le doy gracias a Dios por esta maravilla de la Santa Cena. Había alguien que podía hacer eso que hizo el Señor Jesús, era Él el indicado, ¿no? Lo dice la palabra que el primer Adán falló. Y de ahí, en el libro de Génesis, ya en el capítulo 3, versículo 15, ya habla de la venida de Jesucristo, ¿no? Y qué bueno es participar una vez más. No sé ni cuánto hace que no participamos en la Santa Cena. Hoy vi una hermana que venía con la bolsa del kilo. Yo en verdad me olvidé, el domingo la voy a traer, en el nombre del Señor, que siempre compartíamos la Santa Cena y traíamos la bolsita para los que más necesitan para el día del kilo, ¿no? Y cómo hay cosas que se nos olvidan. Por eso el Señor está en todos los detalles. El Señor nunca se va a olvidar de usted. Lo que compartía la pastora, ¿no? Lo que hacía Pablo y Sila. Ellos le adoraron a pesar de lo que estaban pasando, de tener su muñeca sujetada, los grillos en los pies. Ellos adoraron al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Rompió las cadenas. Entonces no dejemos de adorar, de venir a su casa con un corazón agradecido, porque es lo que traje para compartir hoy, ¿no? Yo quería hablar un poco de lo que es la fe. Y yo digo, cómo el Señor, su discípulo Tomás, ¿no? Que él le dijo, hasta que yo no vea, hasta que yo no toque, y él le dijo, tocá y mirá. Y ahí le dijo, ¿ahora crees? Dice, sí, ahora creo. Y le dijo, bienaventurados que somos nosotros, los que sin ver creemos, que el Señor está aquí, que está su presencia aquí, en este lugar. Entonces ahí es donde se cumple la palabra, que hay libertad, que hay sanidad, que hay restauración, que hay liberación y conversión, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así que el Señor nunca, piensa hermano, porque es lo primero que quiere hacer el enemigo. El Señor nunca va a dejar un cabo suelto. Nunca. Él está hasta en el mínimo detalle y la palabra lo demuestra todos los días. Le quería compartir dos testimonios que hoy a la mañana tuve la bendición de recibirlo. Hay muchos que quizás lo saben, los que están en los grupos, y la importancia de lo que es orar por el prójimo, orar por nuestros familiares, por nuestros seres queridos. Cómo vemos la mano de Dios, cómo se mueve en medio de la adoración y de la oración. Hace unos meses, una conocida que ahora es hermana en Cristo, ¿no? Lo bueno de hacer la oración de fe, de llevar a los pies de Cristo a la gente, venía luchando con un cáncer. Y ella fue operada y para la gloria de Dios hoy se entera que no le quedó nada. Tenían miedo de que se haga metástasis, sabemos lo que es la enfermedad, sabemos que te lleva a la fatalidad, pero no le quedó nada. Y lo primero que hizo fue darle las gracias a Dios. Y decir, el Señor, fíjense lo que dijo, ¿no? El Señor hizo su parte. Ahora me toca a mí hacer la mía y creerle y tener fe. Y de eso es lo que vengo a hablar hoy. El otro testimonio del poder de Dios, tremendo. A una hermana se le clavó una astilla en la aorta del hueso de la clavícula y eso se le fue a la cabeza. Se le hizo una embolia, tuvo 2 ACV y no sabían por qué había tenido el ACV. Después encontraron que había una astillita que estaba obstruyendo. Le tuvieron que reconstruir la aorta. Le tuvieron que cortar y reconstruir la aorta.
tuvo la operación y ella quedó débil de una pierna, con las manos temblando y no podía hablar, balbuceaba. Nosotros hablamos, ¿no? La consuegra de mi hermana, hablamos para ver si se le podía orar y no tenía tanta vergüenza. Fíjense y tengan en cuenta esto, del día a la mañana se encontró con que no podía hablar, no podía caminar y que temblaba. Una mujer no de mucha edad, 50 y pico de años debe tener. Y para la gloria de Dios, ella empezó a hablar sin balbucear y no se le mueven más las manos. No le damos la gloria, la honra, la alabanza al Señor. Yo quiero que le dé un aplauso. Yo felicito a todos los que están en los grupos y que oran por el prójimo, porque de eso no se trata de que yo tenga una necesidad. Y la palabra lo dice, ora, dice la palabra, ocúpate de mis cosas y yo me ocuparé de las tuyas, ¿no? Entonces la importancia de la oración, y quizás muchas veces le toca orar y usted se encuentra peor que la otra persona, pero hay veces que se le puede hablar y hay veces que no le puede decir no, y porque si no, ¿cómo va a creer, no? Depende también del crecimiento espiritual que tenga. Yo puedo compartir o no puedo compartir, pero siempre la gloria es para el Señor, no es para que diga no, el hermano, no, la gloria, la honra y la alabanza siempre es para el Señor. Así que después de compartir estos testimonios del poder de Dios, le hablo de la fe y leemos en el libro de Hebreos capítulo 11, el título es la fe, versículo 1, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos 11, versículo 1, la fe es el título. Compartimos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la maravillosa palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Gloria a Dios. Me detengo un poquito aquí en la palabra y es de lo que estamos hablando. Yo no podía ver la sanidad en estas mujeres, pero el Señor la tenía. Y lo que se interponía entre la sanidad era la oración, no la fe en Cristo, no la fe. Eso es lo que muchas veces nos falta en nuestra vida, ¿no? Nos falta ese cierre, la ecuación va a cerrar siempre con la fe en Cristo Jesús, ¿no? Cuando nos falta algo, la fe va a hacer que nosotros lo podamos alcanzar. Ahí donde se cumple la palabra, dice la certeza de lo que se espera. Yo estoy esperando un montón de cosas, pero tengo que tener ese convencimiento, ¿no? Esa convicción de lo que no se ve como si sería, ¿no? Ahí es donde realmente está la fe. Ahí es donde realmente nosotros mostramos, y muchas veces nuestra fe va a ser probada. No solamente por el enemigo, sino el Señor también va a querer saber de qué estamos hechos. Por eso no dejemos de tener fe, no dejemos de tener la esperanza, ¿no? En el libro de Corintios dice, permanece la fe, la esperanza y el amor. El mayor es el amor, pero primero dice la fe, ¿no? Y leo un poquitito más adelante lo que dice, ¿no? En el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios, ¿no? Es imposible agradar al Señor si no tengo fe. Por eso quizás usted dice, pero yo no le agrado al Señor. Sí, tenés que pedirle fe al Señor si te falta fe, pedirle, porque Él tiene para darte, ¿no? Por eso cuando compartimos la palabra y cuando venimos aquí a la iglesia, muchas veces venimos con mucha más necesidad que otra cosa, llegamos con la última gota de nuestra fuerza, pero usted está en el lugar ideal. Es donde tenemos que venir nosotros cuando tenemos poca fuerza. Quizá antes íbamos para otro lado, quizá antes no veníamos a la iglesia. Si ¿para qué voy a ir a la iglesia si no cambia? Eso es un pensamiento que viene de parte del diablo. Por eso muchas veces el plan del Señor no puede ser terminado, la obra del Señor, que muchas veces está ahí y no termina porque nosotros perdemos esa fe. Es lo primero que va a querer que hagamos el enemigo, que perdamos la fe, que perdamos la esperanza, que perdamos el amor. Cuando perdemos eso, estamos perdidos, hermano. Ahí es donde tenemos que venir corriendo a los pies de Cristo. Tenemos que venir y decir, Señor, quiero empezar de vuelta, quiero arrancar con mucha más fe,
Creerte aún más de lo que te creo. Y si le crees antes al Señor, creerle más todavía, porque Él siempre tiene más y Él es galardonador, como dice la palabra acá, de los que le buscan. Fíjense que el ejemplo que nos da con los leprosos, ¿no? Él sanó 10 leprosos y solamente uno vino a darle gracia. Uno solo nomás de los 10. Y Él dijo, porque el Señor, no, como le decía anteriormente, no deja ningún cabo suelto. Y los otros 9... Por eso siempre hay que tener un corazón agradecido al Señor. Porque hay algo que nosotros no podemos hacer, torcerle la mano al Señor. Yo por más que me cuelgue y le pida ayuda a usted y que le pongamos una cadena, yo no voy a torcer la mano del Señor. La oración del justo puede. Y la oración es lo único que mueve la mano de Dios. Y la fe en Cristo Jesús es lo que mueve la mano de Dios, ¿no? Cuando nosotros realmente entendemos que tenemos que recurrir a Él, no vamos a tener que ir a golpear ninguna puerta. Lo que pasa que depende de qué es lo que hayamos vivido en nuestra anterior vida, ¿no? Antes de conocer al Señor, estábamos acostumbrados a otras cosas. Yo la otra vez estaba hablando con un cliente mío y él hablaba y hablaba, nunca habló tanto. Yo la verdad que nunca lo escuché hablar tanto a este hombre. Dice, mirá lo que me salió en el pie. Dice, fui a todos los curanderos, me hicieron de todo. Y yo lo escuchaba. Y después que me terminó de decir de todo, me fui. Yo cuando vaya la próxima vez ya tengo la palabra para él. Pero claro, la gente se cansa de dar vuelta por todos lados y después piensa que el Señor es igual. Venimos a la casa del Señor, al otro día yo ya tengo que tener mi familia restaurada, tengo que tener el auto, la casa, lo que yo estaba pidiéndole al Señor lo tengo que tener. Y no es así. Lo primero es la salvación. Lo primero es el perdón de los pecados, la vida eterna. Después el Señor dice que lo demás es añadidura. Y por eso y porque yo no lo tenga no quiere decir que tengo que bajar los brazos. Recién la alabanza decía, cuando yo levanto mis manos, ¿no? Levanto las manos en agradecimiento al Señor y esperando de Él. Y solamente de Él, porque yo no puedo esperar del hombre, hermano. Yo le doy el ejemplo, le puedo hablar un montón de cosas que me han pasado en la vida y yo le ponía ficha a fulanito, a menganito, a todos le ponía ficha. Y esas fichas las perdía todas, porque no las ponía en el Señor. Y el Señor no quiere que le ponga ficha. El Señor quiere que le ponga la fe en Él. Y que deje que Él obre en tu vida. Y aún las cosas que no puedes ver, vemos el ejemplo de la mujer del flujo de sangre y la mujer, la hija de Jairo, ¿no? Que a su padre le decían, ya está muerta, ¿para qué vas a ir? ¿Por qué molestás al maestro? Y eso es lo que te dice el Señor en esta tarde. Que no vas a molestar al maestro, vos estás yendo a los pies de Cristo. Y ahí donde ninguno de nosotros se va a ir sin respuesta. Ahí donde nosotros vamos a ver la victoria, hermano, porque cuando nosotros vemos las cosas aún peor de las que veíamos antes, nosotros tenemos que tener más fe. Si decimos 1 más 1 es 10, no, imposible. Pero si decimos 1 más 1 más la fe es 10, seguro que sí. Porque el Señor hace esas cosas en su vida. El Señor las tiene para cada uno de nosotros. Pero tenemos que seguir perseverando. Aún en aquello que parecemos que lo vemos imposible, ¿no? Un familiar, un ser querido, alguien que quizá nosotros lo veíamos. Yo a esta mujer, la verdad que le compartía el testimonio y el marido se burlaba, ¿no? Yo sé que ellos van a llegar toda la familia. Y yo le hablaba a mi sobrino y hasta el día de hoy les sigo hablando, a él, a la esposa, y es la madre de esta chica. Y yo digo, si no creen ahora... Por eso muchas veces no se trata de ver, se trata de creer realmente, ¿no? Pero tampoco tenemos que condenar, sino que tenemos que seguir orando por eso. Yo sigo orando por mi familia, sigo orando por mis vecinos, sigo orando por aquellos que quizá le han dado la vuelta, la espalda al Señor. No hay que condenar, no hay que apuntar, sino que hay que seguir orando. Realmente nosotros fuimos llamados a eso, hermanos. Si hemos sido como Pablo y Silas y hemos vencido en la adversidad, ¿no? En la adversidad total, y hemos salido y el Señor rompió las cadenas, tenemos que pensar lo mismo que los demás lo pueden hacer también. Y eso es lo que nos enseña el Señor en esta tarde, ¿no? Él ha dejado señales como la que tenemos aquí en la Santa Cena. Y usted lo ve al Señor, yo no lo veo. Sé que su presencia está aquí, pero Él me dice que Él está aquí, yo le creo. Yo le creo, yo creo que la presencia del Señor está aquí. Esto es pan y jugo, que es representación del vino, de la Santa Cena del Señor. Si yo no creería, sería pan y vino nada más. Pero sé que es la Cena del Señor. Sé que un día vino alguien aquí a este mundo, caminó, que tuvo seguidores,
tuvo gente que lo buscaba porque realmente lo quería y lo buscaba porque realmente quería un milagro. Pero nosotros realmente somos los que le estamos creyendo al Señor en esta tarde. Por eso, si hablo con ustedes personalmente, cada uno de ustedes me va a contar algo distinto. Por eso, para que esto sea realmente la cena del Señor, lo que no nos tiene que faltar en esta tarde es fe. Es que el Señor está aquí, que Él vino una vez y transitó por este mundo, y que el último día que estuvo compartió la cena del Señor y Él dijo, ¿no?, que iba a pasar, iba a ser traicionado. Por eso lo que decía la pastora cuando estaba compartiendo la palabra, ¿no? Muchas veces quizá un hermano nos da vuelta la cara y ya nos olvidamos del Señor. Quizá alguien nos ofende y nos olvidamos del Señor. Quizá viene alguna tentación y nos olvidamos del Señor. Y el Señor en cada clavo, en la lanza del costado, en la corona de espino, llevando esa cruz, se acordó de todos y cada uno de los que estamos aquí, de todo el mundo. Él lo hizo una sola vez y para siempre. Entonces, cuando tenga alguna adversidad, algún problema o algo, hermano, acuérdese que el Señor hizo un sacrificio terrible por cada uno de nosotros. Y lo hizo inclusive por aquel que no lo conoce. Por eso, entre la adversidad y el problema y la angustia y todas las cosas, siempre le van a cerrar cuando usted ponga su fe. Y aquellas personas que no lo conocen al Señor necesitan eso, que nosotros seamos contagiosos. Hoy estamos viviendo una pandemia terrible y vemos que las cepas van cambiando, pero lo que no tiene que cambiar es nuestra fe. Eso es lo que quiere el Señor en esta tarde, que no cambiemos nosotros, que así como si no nos cuidamos podemos ser contagiados o nos puede llegar a pasar, pero que no sea por desobediente, ¿no? Pero nosotros también tenemos que ser contagiosos con nuestra fe para aquellos que lo necesitan. Por eso lo importante es estar aquí en esta tarde compartiendo una cena más del Señor, ¿no? Estar compartiendo como hermanos y cuando nos vayamos irnos alimentados con la palabra del Señor para aquellos que tienen necesidad. Hay mucha necesidad. Les comparto un texto más y después le vamos a dar el lugar a la cena del Señor. En el versículo 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así nosotros no sabíamos que iba a venir esta pandemia. Y ahí cada uno de nosotros nos tuvimos que ir a nuestra casa, no nos podíamos congregar, más de uno ha dejado de trabajar y hemos tenido que ir a preparar un lugar en nuestra casa, dar testimonio en nuestra casa de que Cristo vivía, ¿no? Y hay algunos que se han esforzado más que otros porque quizás no estaba acostumbrado a estar todo el día en su casa. Y el Señor nos mandó a dar testimonio allí y de ahí se empezó a predicar también en las casas por medio de las redes, siempre buscando la forma de poder seguir llevando el mensaje de salvación para aquellos que lo necesitaban, ¿no? Y Noé lo preparó en obediencia, sin saber, ¿no?, que iba a llover. Él creyó en el Señor y esa lluvia llegó. Por eso, hermano, así como lo hizo Noé, tenemos que seguir haciéndolo nosotros, ¿no? Por nuestra casa, por nuestra familia y por todo lo que realmente nosotros tenemos el alcance de llevarles la salvación, esa arca, ¿no?, esa bendición a aquellos que no conocen al Señor. Así que hasta ahí era lo que quería compartir. Dios le bendiga, le vamos a dar un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Sientan a Jesús y un fuerte aplauso. Él es digno. Gloria a Dios. Él es digno de que nosotros le alabemos. ¿Qué sería de mí, Señor, si tú no estarías conmigo? ¿Cuántos creen que Dios sigue haciendo milagros? Amén. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? Amén. 4 nada más. ¿Se acuerdan que estuvimos orando por Sebastián? Amén. Sebastián Córdoba. Amén. Yo creía, porque yo los conozco hace 36 años, a la familia Córdoba,
Pero claro, cuando yo lo dejé eran chiquititos y para mí tendría 16 años, resulta que tiene 27 años. 27 años. Él tuvo un derrame cerebral. Lo tuvieron en el hospital de Ezeiza y estaba grave, estaba mal, no podía mover los brazos, no podía mover las piernas, no podía hablar. Lo llevaron al cruce Varela. Nadie lo quería recibir. En ningún hospital lo querían recibir. Lo llevaron a Varela y ahí no había cirujano. Y dice que de la nada apareció un cirujano que no tenía que estar, pero que estaba. Y lo operaron. Y pasó lo peor que usted se puede imaginar. Pero para Satanás, no para los hijos de Dios que hemos orado por fe. Hoy, gracias a Dios, habla, ve, mueve todo el cuerpo, porque dice Dios que Él escucha las oraciones de sus hijos cuando oran y claman por fe. ¿Cómo vamos a poder pagarle a Dios lo que Dios hizo con ese joven? Pero amén a esto, ¿cómo usted o yo podemos pagar un día de vida que Dios nos regala? Porque para la medicina el joven no tenía solución. Pero yo siempre digo que la última palabra la tiene Dios. Y esta es la fe. Cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos con fe, creyendo que para Dios no hay nada imposible. Así que den un aplauso al Señor por la obra que hizo con Sebastián. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a compartir la palabra en el libro de Marcos, capítulo 14. Cuando lo encuentren, digan amén. Amén. Dice el versículo 17, vamos a compartir en adelante. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo, que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno a uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Y él respondió y le dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron ellos todos. Y le dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado. Nosotros no lo vamos a entregar a Jesús. Jamás. Ya el Señor murió una sola vez y resucitó. Y por más que el ser humano en la tierra pueda decir, como hasta hace poco hubo en Israel alguien que dijo que vino el Mesías, el que estaban esperando ellos, tampoco podemos decir que es el verdadero Mesías. El que conoce la palabra sabe que hubo un solo Jesús, hubo una sola muerte y una sola resurrección, que es Jesucristo. Por eso es que se está hablando recién el hermano por la fe, y todo lo que hacemos es por fe. Le cantamos por fe, ofrendamos por fe, trabajamos en la casa del Señor por fe, nos saludamos con amor por fe, obedecemos los mandamientos por fe. Amén. Y usted y yo hoy somos un privilegiado de estar en la casa del Señor. Amén. Porque esta palabra no la conocen. Solo esta palabra es para los hijos, no es para la multitud. Por eso fíjese que cuando no es la multitud que conoce a Dios,
Porque quizás la iglesia, si hubiera estado en esta pandemia, hubiera habido muchos más hermanos. Pero no es la cantidad, sino es para aquel que le crea. Por eso cuando el Señor habla en San Juan 3:16, dice: de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo unigénito a pagar por todos los pecados del mundo. Pero ahí habla en plural, pero en el medio de una palabrita dice: para todo aquel que cree. Significa que no es para todo, sino es para lo que cree. Y si usted está aquí porque ha creído, y usted va a participar de este recordatorio, porque es importante, amados queridos, que a veces nos olvidamos que somos siervos o siervas del Señor. Y nos olvidamos también de la cena del Señor. Y a veces también nos olvidamos que somos hijos de Dios. Y a veces nos olvidamos que si estamos aquí es porque alguien pagó por mi salvación. Si estamos aquí, a veces nos olvidamos que Dios perdonó nuestros pecados. A veces nos olvidamos las 4 famosas palabras de Jesús que dijo: ámense, sopórtense, perdónense y oren los unos por los otros. ¿Y Él está aquí? Y no podemos decirle a Dios: ay, yo soy Señor. Porque los discípulos tenían un problema. Mire usted que estaban con Jesús y se codeaban uno a otro y decía: ¿seré yo que lo voy a entregar? Qué tremendo, ¿no? Si usted se pone a pensar un segundito, aunque ellos caminaban con Jesús, sabiendo que Jesús, ellos no movían un dedo, que Jesús, aunque no estén con Jesús, ellos no movían un dedo y Jesús lo sabía. Ellos movían un dedo, por decirle algo, ¿no? Por eso dice Dios que se cayó de nuestra cabeza, se cayó un pelo y nosotros no nos damos cuenta, pero el Señor sí se da cuenta. Entonces, ellos mismos era tanto el respeto y la obediencia hacia Jesús, que decían: ¿seré yo? Uno a uno, lo que acabamos de leer, uno a uno se preguntaba: ¿seré yo, Señor? Y Jesús, como sabía lo que estaban pensando, le dijo: no, es como diciéndole, yo le digo: hermano, no se preocupen, está la policía, pero no viene a buscar a nosotros. Está escuchando la palabra. Y entonces, wow, tranquilo, qué bendición que la policía esté escuchando la palabra. Y es como Jesús le dijo a los discípulos: no se preocupen, yo voy a decirle quién es. Entonces lo dijo, no lo dijo para adentro, lo dijo para afuera. Uno, el que está conmigo, es el que moja conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. Y nosotros no lo vamos a entregar a Jesús. Por supuesto que no. Pero por nuestro testimonio, nuestro comportamiento, hay millones de personas que se quedaron en el camino o se quedan en el camino. No hace falta volver a crucificarlo a Jesús porque es imposible. Pero a veces, sin darnos cuenta, acá no pasa, pero sin darnos cuenta, con lo que hablamos, con lo que escuchamos, con lo que hacemos, cómo nos comportamos, eso también aleja a la persona de Dios. Es como si nosotros borraríamos el testimonio de Cristo en nuestras vidas. Por eso es importante lo que dice la palabra: ¿seré yo, Señor? Y Jesús le dijo: no, el que moja conmigo. Por eso es tan importante en este tiempo de pandemia dar mensaje de fe, no mensaje de contienda. Mensaje de fe, que la persona sepa, como dijo la palabra recién, que la persona sepa que hay alguien que lo ama, no por su comportamiento, sino por un corazón arrepentido. Si usted no se hubiera arrepentido, no estaría en la casa del Señor. Amén. Si yo no me hubiera arrepentido, no estaría en la casa del Señor. Pero sí también, cuando estamos fuera de la casa del Señor, es lo que más pesa para el diablo. Y a veces nosotros, sin darnos cuenta, y a veces dándonos cuenta, damos un mensaje no de fe, sino un mensaje de desaliento, mensaje de tristeza. Pero qué bueno que entendamos que en esta pandemia, si estamos vivos, es por la misericordia de Dios. Amén. Si en esta pandemia estamos vivos porque así el Señor lo quiso. Pero no nos dejó vivos para algo, para que estemos sentados
sentaditos, sino para que podamos extender el reino de Dios. Y tenemos que comprometernos, amados, porque así como apareció esta pandemia, va a aparecer el Señor. Y qué bueno que cuando nos encuentre haciendo la voluntad de Él. Mire que venga el Señor cuando usted le está hablando a un vecino, o cuando le está hablando a un joven perdido en el alcohol, en la droga, en la delincuencia, que ahí usted le está dando el mensaje de fe. Porque el sacrificio de Cristo, queridos, no fue solamente para nosotros. Es para el mundo. Pero ¿quién es encargado de llevar este mensaje de salvación? Los hijos de Dios. Amén. Y nosotros como hijos de Dios vamos a estar extendiendo el reino del Señor. Amén. Que se congrega allá, que se congregue acá, que se congregue en capital, donde sea, pero el tema es que se congreguen. Amén. Que eso es lo importante. Que se congreguen y que el día de mañana el Señor diga: te puse a alguien en el frente a ti para que le hables y no le hablaste de mis bendiciones, le hablaste de tus problemas. El Hijo de Dios, si usted lee la historia de cada apóstol y de cada discípulo, ellos no hablaban de lo que ellos le pasaban, que eran flagelados, encarcelados, lastimados, insultados, golpeados, perseguidos. No. Ellos estaban corriendo para hablar de Cristo. Para hablar de Cristo, que así como se fue, Él iba a venir. Y qué bueno que lo estemos esperando de esa manera. Amén. Así como se fue. Nosotros no lo vimos. Pero ahí aparecieron dos ángeles cuando los discípulos estaban ahí mirando cómo se iba Jesús. Y luego están mirando. Así como usted lo ven que se va. Un día va a volver. Aleluya. Gloria a Dios. Y qué bueno que cuando vuelva nos encuentre haciendo su voluntad. Amén. Y la voluntad del Señor es que anunciemos que Él viene pronto. Y usted me dice: pero pastor, yo no conozco mucho la Biblia. No te preocupes. ¿Qué hizo Dios en tu vida? Comenzá a testificar con lo que hizo Dios en tu vida. Amén. Que esa es la bendición. Póngase de pie, por favor. Antes que me olvide, el 9 de julio, yo después voy a mandar el link. Hay una convocatoria, como hubo el 12 del mes pasado, el 12 del mes pasado fue, que oramos desde La Quiaca, de Ushuaia a La Quiaca. Toda Argentina, todas las iglesias evangélicas estaban orando a las 12 del mediodía. Y ahora es el 9. Vamos a estar orando también desde Ushuaia hasta La Quiaca. Ningún lugar de Argentina queda vacío. Aunque sea pequeña o grande la iglesia, ahí está orando. A las 12 del mediodía. Y eso va acompañado con 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare y se volviere en sus malos caminos. Dice: dijo el Señor, el pastor Daniel les perdonará sus pecados. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, dígalo como dice la palabra. Continúe. Y yo, dice Dios. Por eso no hay alguien de aquí o de allá, o un apóstol que pueda perdonar pecado. Dice Dios: y yo perdonaré los pecados del pastor Daniel. ¿Qué dice? Perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Perdonaré, porque habla en plural. ¿Sabe por qué? Porque comienza en plural. Si mi pueblo, habla en plural, se humillare y se volviere. Y esa es la bendición, amados. Que no podemos perder esta bendición. De que ese día estemos orando. Son media hora que estaremos juntos orando. Amén. Clamándole a Dios. Y los puntos son por el mundo, ¿no? Pero también primeramente se ora por Argentina, por el suelo donde nosotros vivimos. Por la pandemia, por la falta de trabajo.
Ahí no agregaron algo que yo quiero agregarle para que tengan lo presente, seguramente lo tienen. Por todos los trabajos espirituales que están haciendo en Argentina. No solamente para la pobreza material, sino la pobreza espiritual. Y para la otra hierba que usted ya conoce lo que están trayendo, una nueva ideología a la Argentina, que no viene de acá, viene de Estados Unidos. Averigüenla, que es muy importante. Entonces tenemos que contrarrestar esos demonios que aún a los hijos de los cristianos le afectan. Amén. Porque ellos van a la escuela, a la primaria, van a la secundaria y después a la facultad. Y le quieren inyectar un pensamiento que va en contra de los principios de Dios. ¿Y sabe qué me viene a memoria ahora? Lo que siempre hemos predicado. Proverbio 22:6. Instruye A los niños en el camino. para que cuando sea grande No se aparta. no se aparte del Señor. Amén. Amén. A veces hay abuelos que tienen nietos que están viviendo, instruidos. Alguien va a tu casa a pasar las vacaciones por una semana, instruidos. Cosa que el día de mañana no tengamos excusa de decir, nadie me dijo esto. Y qué bendición, amados, que podamos estar todas las iglesias involucradas. Si usted conoce a algún pastor, dígale, el 9 de julio a las 12 del mediodía, vamos a estar unidos en el Espíritu a través de la oración. Amén. Así que no se olvide de ese día, por favor. Quisiera orar por todos los hermanos que trajeron el kilo. Adelante, hermano. Adelante. Qué bendición. Se lleva toda la bendición de usted. Ah, otra hermana más. Gloria a Dios. Otra hermana más. Qué bendición. Qué bendición. Para los que no saben, póngase Carlos, Roxana. Para los que no saben, el pastor no se lleva la mercadería, La mercadería es para compartir con los que más necesitan. Justamente vino un joven que tiene 2 niños a pedir mercadería recién. Y le dije, vení más tarde porque estamos en reunión. Le digo, quédate. No, me dice, porque me están esperando, estoy ocupado. No hay problema. Y yo le dije, entonces no te doy nada. ¿Está mal? No, le dije, vení igual a las 8 que te vamos a dar la bolsita de mercadería. Gloria a Dios. Padre, bendice estas manos que transportan la bendición para aquellos que más lo necesitan. Señor, sorprende su alacena, sorprende sus finanzas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu palabra dice que acá el pobre da, a ti te presta, y tú no eres deudor de nadie. Lo vas a sorprender en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y usted dice, pero pastor, me olvidé. No hay problema, a las 7 está el otro culto. Pero no puedo quedarme, bueno, el domingo 5:30 hay culto. Pero no puedo, a las 7 hay culto. Bien, pero no puedo, no llego. Venga el lunes, estamos en la puerta así. Así que damos gracias a Dios. Y dice el Señor que tomó pan. Y hay un requisito para participar de la cena del Señor, es que usted esté reconciliado con Dios. Es el único requisito. Usted no tiene que ser ni divorciado, ni viudo, ni casado para participar. El único requisito es que tenga a Cristo en el corazón. Y si no lo tiene, o se apartó por alguna cosa, vamos a cerrar los ojos antes de participar. Cerremos los ojos. Y si alguien está apartado de Dios, que se ha enojado por algo, o pasó algo, o lo han ofendido, o lo han lastimado, bueno, y se ha enojado y ya no quiere saber nada con Dios, o le cuesta nuevamente tomar nuevamente las costumbres espirituales que tomamos cuando estamos en Cristo, hoy es el día. Así que ahí usted no tiene que ni levantar la mano ni decir yo soy, no, ahí, ¿a dónde está? Perdóname, Señor. Hoy estoy en tu casa. Por mi propia voluntad me reconcilio contigo. Y te pido perdón por todos mis pecados. Y reconozco que la sangre de Jesucristo hoy
me perdona. Y yo vuelvo a tener comunión contigo. Dame la fuerza y la fortaleza para tomarme de tu mano. Y si me llegan a lastimar de vuelta, no apartarme, no soltarme de tu mano, porque tú pagaste por mí. Y cada uno rendirá cuenta delante tuyo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y si alguien ha ofendido a alguien o está enemistado con alguien, pongámonos a cuenta con el Señor. Y si he ofendido a alguien, yo como pastor tengo que dar ejemplo. Si he ofendido a alguien sin darme cuenta, les pido perdón. Porque eso es bueno. No por ser pastor no cometemos errores, sí cometemos errores, pero a veces sin darnos cuenta. Y quizás una forma de responder o mirar ofende a la otra persona. Y si usted se sintió ofendido por mí, les pido perdón delante del Señor y en su casa. Porque no quiero participar indignamente. Y si usted está enojado con alguien y ese alguien no está aquí, usted dígale: Señor, yo lo perdono. Y también que me perdone. Y cuando lo vea, le pueda decir: perdóname. Perdóname. Porque así dijo el Señor: si a ti te gusta que te perdone, también tenés que perdonar. Porque si tú no perdonas, yo tampoco te puedo perdonar. Bendito Espíritu Santo. Y Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Por eso Dios nos habla y nos dice: si mi pueblo se humillare. Y una de las formas de reconocer es pidiendo perdón al Señor. Y perdona a aquel que hemos ofendido. Si mi pueblo se humillare. Y eso es parte de la humillación. Eso es parte de que nosotros reconozcamos que somos nación santa, llamados por Dios, para que de continuo estén las alabanzas en nuestra boca, en tiempo de escasez, en tiempo de enfermedad, en tiempo de lucha, en tiempo de prueba, en tiempo de aflicción, que podamos adorarle al Rey. ¡Aleluya! Sí, mi Rey. El valiente que reconoce. El valiente que se pone cara a cara con Dios y le dice: perdóname. Por eso era tanta obediencia que tenían los discípulos, que se preguntaban uno a otro: ¿seré yo, Señor? Y como Jesús sabía lo que estaban pensando, es como, no lo dice la palabra, pero es como Jesús le dice: no se preocupen, yo sé quién es. No son todos, es uno. Pero la misericordia de Dios lo perdonó también a Judas. ¿Pero por qué se quitó la vida? Porque él no se perdonó. Y hay millones de personas en esta tierra que no se perdonan. Dios los perdona, pero ellos no se perdonan. Y cuando uno no se perdona a sí mismo, es una puerta gigante que le dejamos abierta a Satanás para que nos lleve a la muerte y a la muerte eterna. Jamás, santo. Pero Él dice: yo te amo. Te lo demostré en la cruz. Perdónate. No importa lo que hiciste, pero como le dijo a la mujer adúltera: yo te perdono, nadie va a arrojar la piedra sobre ti, pero te pido una sola cosa: vete y no peques más. Vete, anda tranquila. No es que la echó el Señor, no es que la despreció, sino que le dijo: anda tranquila, yo te perdono. La mujer no le dijo: ¿quién eres tú para perdonar pecado? La mujer creyó por fe y nunca más se
funciona como prostituta porque entendió el mensaje del Señor. En ese momento fue libre. Fue libre de ese espíritu que le llevaba a prostituirse. Porque estaba hablando con aquel que conoce todos los espíritus. Y hoy ese Cristo está en este lugar. Amén. Y Él conoce los espíritus que te llevan a no creerle a Dios. Ese espíritu que te desanima. Ese espíritu que te provoca para apartarte de los propósitos de Dios. Ese espíritu que nos lleva a no considerar que somos honrados por servirle a Dios. Jamaica mansa. Él conoce tu corazón y mi corazón. Él conoce mi salida y mi entrada y tu salida y tu entrada. Por eso es que no podemos escapar a los ojos de Dios. Y aunque Jesús sabía quién lo iba a entregar, no lo condenó. Aunque vio quién fue que lo entregó, no le dijo: Judas, por lo que estás haciendo te condenó. No, Él lo perdonó. Él lo perdonó. Pero Él no soportó. Mire qué tremendo, que tiró las monedas de plata, las tiró. Se las devuelvo, pero ya lo había hecho. Y nosotros también podemos caer en la misma. Le faltamos a Dios, pero Dios nos dice: ven, mi sangre todavía está tibia para perdonar pecados. Y este es el día. Este es el día que preparó el Señor. Yo no sé cómo tú has llegado, pero quiero decirte que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Todavía la sangre de Cristo tiene poder. Por eso dice: este es mi nuevo pacto. La ley condenaba, Cristo no condena, Cristo perdona. Porque a través de la opresión de los romanos, de los doctores en la ley, Él permitió ser crucificado, soportar los dolores por todos nuestros pecados. Pero Señor, yo no estaba en esa época, pero ya nacemos con el pecado y necesitamos a alguien que nos reconcilie con el Señor. Y ese es el único, Jesús. Jesús de Nazaret. El que te dice nuevamente y me dice nuevamente en esta tarde: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. No te alejes de este camino maravilloso. Aunque te pongan piedras, aunque te pateen para apartarte del camino, te corren a un lugar, vuelve de vuelta, porque la salvación no depende de un hombre terrenal y carnal. La salvación depende de la fe que tú le creas a aquel que te dijo: yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Piensa, hermano, en esto. Si Dios perdonó a aquellos que lo estaban crucificando, perdonó a aquel que le atravesó la lanza en el costado, ¿no me va a perdonar a mí y a ti? Si Él murió por eso. Porque Él sabía que somos débiles y que podemos fallar en un montón de cosas. Pero quiero decirte que a ti te llamó Jesús. ¿Cuántas veces cerraste la puerta? Y Él siguió golpeando hasta que un día le dijiste: te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y le dijimos: perdona todos mis pecados. Y a partir de hoy quiero que seas el Señor de mi vida. Y Él es el Señor. Él
si mi pueblo se humillare. Acá hay un pequeño remanente. Pidámosle perdón a Dios. Yo siempre digo, Señor, por la duda, quizás hice algo sin darme cuenta, perdóname. Por eso dije al principio, si he ofendido a alguien sin darme cuenta, les pido perdón. Porque el Señor me perdona. Y Él te ayuda a perdonar. Él me ayuda a perdonar. El perdón trae sanidad. El perdón trae puertas abiertas de bendición. Por eso Jesús dijo, les doy un mandamiento más. Porque en la ley creían que era solamente 10. Perdónense. Perdónense. Ámense. Sopórtense. Y oren los unos por los otros. ¿Cómo cuesta? Pero qué bien nos sentimos cuando lo hacemos. Qué bien nos sentimos después de perdonar, de soportar, de amar aunque te desprecien. Porque a Cristo también lo despreciaron. Y Él mismo dijo, a mí me despreciaron, no se preocupen ustedes. Si ustedes lo desprecian, a mí me despreciaron primero. El único que no nos desprecia, el único que nos acepta tal y cual somos, se llama Jesús. Y Él está aquí. Así que, hermanos queridos, si hay algo que tenemos que aprender, tuve que aprender, es perdonar. Aunque me costó. Aunque aquel día que perdoné cerré mis puños y clavé mi uña en la palma de mi mano. Pero una vez que perdoné, me sentí libre, feliz. Me hizo libre para que le pueda servir a Dios con libertad. Y dijo el Señor, tomó pan y lo partió. Y este es un pan de panadería, no es un pan especial. No tenemos que hacer un pan sin levadura, no. Es un pan común. Y lo partió y dijo, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Pero hacedlo en memoria de mí. Y asimismo tomó la copa y dijo, este es mi nuevo pacto, esta es mi sangre, que por vosotros, ¿se da cuenta? Por vosotros es derramada. Esto significa por mí también, por usted también. Aunque pasaron 2021 años, esa sangre todavía tiene poder para perdonar. Aleluya. Padre, te damos gracias por esta bendición. Gracias por haber enviado a Jesucristo a pagar en la cruz del Calvario por mí. Gracias, Jesús, por soportar lo que soportaste con tanto dolor, cada clavo, la corona de espino, la lanza clavada en tu costado. Pero, Señor, nos damos cuenta que todo tenía un propósito, la corona, los clavos, la lanza, porque tú dijiste, por mi llaga las enfermedades son sanas. Y estamos escuchando testimonios en este culto de Santa Cena, este culto de bendición, que tú todavía haces milagros. Por eso hay una alabanza que me impactó la primera vez que la escuché y sigo impactado. Una gota de tu sangre. Yo no sé cómo tú llegaste,
Pero mientras participamos, tenemos la copita y el pan en la mano, y hasta que todos estemos juntos, vamos a participar. Y recordar, si estás enfermo, si estás desanimado, desanimada, si estás desalentado, desalentada, recordad que una gota de tu sangre, Jesús, puede libertarnos, puede sanarnos en esta noche. Aleluya, gloria a Dios. Cantamos al Señor mientras participamos. Tome la copita, tome el pan. Participen, hermanos. Mientras cantamos al Señor, cuando tengamos todos juntos. Aleluya. Aleluya, sí, Señor. ¿Qué sería de mí, Padre? ¿Dónde estaríamos? Sí, Señor. Tendría un vacío en mi corazón, Pero tú lo llenaste, Señor. sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, Aleluya. si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Aleluya, sí, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, Aleluya, cántele al Señor. si no fuera por Reconozcamos, si no fuera por su gracia y su amor, no estaríamos aquí. ¿qué sería de mí ¿Qué sería de mí, si no Señor? hubieras alcanzado? Oh, gracias. ¿Dónde estaríamos si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia Sí, y por Señor. sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Aleluya. ¿Tienen toda la copita y el pan? Tome el pan, por favor. Y dele gracias al Padre por haber enviado a su Hijo. Padre, te damos gracias nuevamente por haber enviado a tu Hijo Jesús a esta tierra, Dios, para que nosotros tengamos una oportunidad de ser salvos por tu gracia, por tu misericordia y por tu amor. Participe con el pan. Aleluya. Y asimismo tomo la copa. Padre, te damos gracias por haber enviado a Jesús. Y Jesús, te damos gracias por haber soportado cada clavo, la corona, la lanza en tu costado, los clavos en el pie, y derramar hasta tu última gota de sangre, que es para perdón,
Si tú no hubieras pagado por nuestros pecados, no hubiéramos tenido la posibilidad de estar en este lugar reconociendo tu sacrificio. Te damos gracias, Jesús. Amén. Participe en el nombre de Jesús. Aleluya. Téngalo en la mano un segundo que van a pasar a recogerlo todo descartable. Y cantamos al Señor y nos despedimos cantando. Y que el nombre de Dios siga presente en nuestras vidas. Amén. Amén.